A partir del año 2000 se producen los intentos más serios de crear grandes grupos mediáticos privados en Cataluña. Hay que recordar que en el año 2000 el grupo Godó había intentado su última incursión en el sector nacional de la televisión, el proyecto de la televisión digital Horizonte Digital, que fue rechazado por el gobierno Aznar en el concurso para licencias TDT del año 2000. A partir de ese momento, el grupo Godó, por instancias, sobre todo, no tanto del presidente don Javier Godó como del entonces consejero delegado, el señor Campredó, que se convierte durante ese tiempo en el hombre fuerte del grupo, se decide apostar por crear una televisión privada y una radio privada. La televisión privada empieza en lo que es City en Barcelona, que luego acabará siendo la NIT TV, la 8TV, pero sobre todo se pondrá en marcha la RAC1, una emisora, una cadena de emisoras de radio. Entra un nuevo consejero delegado, Antonio Campredó, que formula las bases de lo que tiene que ser el futuro de la casa, ¿no?, para afrontar el siglo XXI, y monta una estructura de holding. Es como consejero delegado. El hecho de poner a la figura de Antonio Campredó como consejero delegado es muy importante, porque él lo que empieza es a buscar emisoras de radio en Cataluña. Nos quedamos con una licencia de televisión para emitir para Cataluña, que tenía el Palau de la Música, el Orfeo Catalán, mejor dicho. Para entender de dónde han salido esas emisoras de radio, hay que recordar que en aquella época el gobierno de la Generalitat del señor Jordi Pujol le ha cerrado 3 emisoras a la cadena COPE, argumentando que no habían cumplido todos los criterios para su renovación. Los gobiernos autonómicos tienen potestad para renovar o no renovar licencias de radio, pero aquella no renovación de 3 licencias de la COPE fue muy polémica porque a don Jordi Pujol se le escapó que los motivos, aparte de ser los motivos, digamos, tácticos de incumplimiento de normas de formato, dijo que además era porque la COPE mentía. Esta cadena tiene que cumplir las condiciones como las demás. Las cumple, usted sabe, bueno, eso se verá. Y luego hay otra cosa, la expresión tiene que utilizar a toda la gente bien, no para contar mentiras. No son mentiras, usted sabe que no son mentiras. Con lo cual incluía que había un prejuicio personal suyo contra las informaciones de la COPE y abriendo un gran debate sobre si tenía derecho a considerar un político si una radio mentía o no, o eso le competía a el poder judicial y no al poder político. Se tomen medidas que tengan más que ver con los intereses partidistas que con los intereses generales, sean donde sean, ¿eh? Porque en algunos sitios le quitan a la COPE, en otros le dan, en otros no le dan a la SER y le dan a Onda Cero. Esto va por barrios, ¿sabe? Y yo, sobre este asunto, lo único que quiero decir es que, al menos que yo sepa, no tiene precedentes. Es decir, es una concesión que ahora no se renueva, pero claro, al final, si todo el mundo actuara así, solo se iban a renovar aquellas que dijeran lo que le conviniese al poder, lo cual es una forma ciertamente curiosa de concebir lo que es la libertad. El caso es de aquellas 3 emisoras que le quitaron a la cadena COPE. Una de ellas, el gobierno de Pujol, se la dio a Radio Teletaxi, es decir, al señor Justo Molinero. Y las 2 restantes son las que fueron a parar al grupo Godó, y a partir de ellas se montó la RAC1. En el año 99, a la cadena COPE no le renovan 3 emisoras, sí. 2 van al grupo Godó y una a la de Tarragona. ¿Para usted? Nosotros presentamos nuestra solicitud para pedir emisoras de Tarragona. Y los datos que nosotros presentamos eran muy buenos. O sea, lo que nosotros presentamos, yo hoy he hecho programa en Tarragona, yo vengo de Tarragona a hacer mi programa, tenemos nuestros estudios, lo tenemos allí en bruto todo. Y hago mi programa allí. Entonces, cuando llega la hora, la gente empieza a mirar cuál es tal. O sea, la COPE lo que tenía allí no solamente no tenía concesión, no la habían pedido tampoco. O sea, se la quitan porque no se la habían dado. No sé si me entiendes. Entonces, a la hora de a quién le deben dar las concesiones, pues al mejor postor. ¿Y quién fue el mejor postor? El que presentó mejor documentación, mejor proyecto y todo. Fue Radio Teletaxi, por eso no lo dieron. Yo no me siento absolutamente nada culpable. Lo que pasa es que sí que oigo y recuerdo los comentarios de Federico Jiménez Los Santos y otra gente. Claro, la ignorancia a veces hace toda esa barbaridad. Y la RAC1 tuvo un comienzo
bastante discreto. No tenía ninguna estrella especialmente importante, que perdone el señor Om. Y además en aquella época el Grupo Z, también de Cataluña, había puesto en marcha Ona Catalana. Y ellos sí tenían una estrella muy importante, que era don Josep Cuní. El señor Cuní había abandonado en ese momento el proyecto de la radio de la Diputación de Barcelona y se convirtió en la cabeza visible de Ona Catalana, que durante los primeros años de convivencia de Ona Catalana y RAC1 parecía que iba a ser la que iba a ganar la competición de la radio. RAC1 no funcionó bien en el primer momento, Ona Catalana sí. O sea, RAC1 tardó 3 años. Justo los 3 años en que se unió. Efectivamente. Tardó 3 años en empezar a posicionarse. O sea, en la competencia Ona Catalana RAC1, face to face, se impuso Ona Catalana. El Grupo Godó con el Grupo Z, La Vanguardia, el periódico, sino que además la suma de los dos privados se enfrenta a dos públicos, que también tenían publicidad, porque la COM también tenía publicidad, también se subvencionaba parcialmente por la publicidad, más Cataluña Radio, que era por la división ideológica, para entenderlo. El mercado no daba. El mercado, con el tiempo, fue el otro y definitivo filtro. Hubo una mala gestión económica y publicitaria, y la prueba es que el Grupo Z, que había estado en la gestación de Ona Catalana, desapareció, se fue, por una serie de irregularidades en su consejo de administración. El resultado es que el proyecto de Ona Catalana se derrumbó en apenas 3 años y en cambio RAC1 empezó a tener un gran éxito porque empezó a fichar a las estrellas de Cataluña Radio. La programación de una radio es fundamentalmente un taburete, ¿no? Tiene 3 patas, la mañana, la tarde y la noche. Yo por la mañana, Toni Clapés por las tardes y Jordi Basté por las noches. ¡Pum! Quitan una pata, la de la noche, Basté. Sí, a la temporada siguiente quitan otra pata, la de Clapés. O sea, yo estaba aguantando solito. La audiencia de Cataluña Radio empezó a desmoronarse porque es que nos fichaban a la gente. Si RAC1 se me quiso llevar a mí y se me llevaron a Manuel Fuentes y a Òscar Dalmau y a Xavier Bosch. RAC1 no paró de desarmar a Cataluña Radio. Conectaron también con la gente, incluso con la gente un poco más joven que la que yo tenía en Cataluña Radio, y empezaron a crecer, es verdad, las cifras están ahí. Cuando en 2003 llega el tripartido al poder de la Generalitat en Cataluña, cometen el gran error de pelearse con la estrella deportiva de Cataluña Radio, que es don Jordi Basté. Y don Jordi Basté se pasa a RAC1, en una etapa en la que RAC1 acabará no solo superando a Cataluña Radio, sino superando también a la cadena SER. Es decir, convirtiéndose en la radio líder en Cataluña. En la radio efectivamente hubo un movimiento que fue equivocado por parte del gobierno tripartito, que fue lo que siempre yo me he quejado públicamente de los medios de comunicación públicos, que es el habitual manoseo por parte de los partidos políticos a su conveniencia. Se equivocaron en la decisión estratégica de colocar según qué personajes en según qué cargos. Hubo una dirección en Cataluña Radio organizada en ese caso por el gobierno tripartito a partir de la visión del presidente Maragall, que fue situar a una directora que era Montserrat Minovis, muy cercana a Iniciativa per Catalunya, en la dirección de Catalunya Radio. Pretendió cortar media hora el programa, duraba 1 hora y media, cortar media hora el programa y luego que no hablar tanto de fútbol, hablar de otros deportes, y yo decidí irme. Y entonces quizás sí que hice un comentario que no debería haber hecho, quizás, no se ha visto en perspectiva, que es que me despedí de Antena. Y me despedí, pues seguramente, más como García que como Gabilondo. Y yo creo que la actitud no era deshonesta, yo sencillamente creo que me merecía, después de haber estado trabajando 22 años en Catalunya Radio, porque empecé con 17 años en Catalunya Radio, 22 años después tener el derecho a despedirme de la audiencia. Y feché por RAC1. ¿Por qué Catalunya Radio durante el tripartido dejó escapar a sus mayores estrellas? Hay distintas teorías. Hay que recordar que en aquella época, por ejemplo, el dirigente del PSC, don Joan Ferran, hizo su famosa denuncia de que había que quitar la costra independentista de los medios públicos.
Lo mío fue una salida política. En diciembre de 2007 Joan Ferran dice: no podemos soportar los talibanes o los mujahidines que por la mañana llaman a la rebelión desde la radio, o que llaman, o sea, hace una entrevista muy agresiva al periódico y me señala directamente a mí, ¿no? Yo no quise verlo, pero aquel día realmente me sentenciaron. Fue en diciembre, yo aguanté hasta julio. En el PSC estaban muy contrariados, había inversiones en Cataluña, estaba a punto de entrar el AVE y sin embargo había un malestar derivado del hecho de que se había votado un estatuto, pero aún estaba en el Tribunal Constitucional, y entonces yo creo que decidieron hacer un clásico, que es matar al mensajero. Es decir, no les gustaban las noticias que yo daba por la mañana, pero el problema no era yo, el problema es que las noticias eran las que eran y alguien tenía que darlas. El caso es que a la larga no se consiguió, porque cuando Convergencia y Unión recuperó el poder, volvió a aparecer el independentismo en los medios de comunicación públicos catalanes, aunque ya no recuperaron el liderazgo en la radio, que desde entonces y ya para siempre ha seguido estando en RACU. Usted era el diputado de la crosta nacionalista en TV3, que seguramente mucha gente le identificaría por eso, ¿no? ¿Se quedó corto? Me quedé corto. Me lincharon, como usted muy bien sabe. Et sents al·ludit quan el portaveu adjunt del PSC, Joan Ferran, diu que a TV3 hi ha crosta nacionalista adherida des de fa un quart de segle? Evidentment penso que pixa fora de test, però molt, i que es fiqui amb gent com l'Antoni Bassas, que ha demostrat una professionalitat i una serietat amb el que fa. Pero me quedé corto porque si en aquellos momentos yo lo que planteaba es que había una sedimentación de una forma de ver el país que se había ido depositando dentro de los medios de comunicación públicos, no habían dado el salto, entre comillas, cualitativo que han dado ahora, y ya es una forma descarada de defensa del fenómeno independentista, ¿no?